Bienvenidos y bienvenidas a Hospitalidad Emprendedora, el podcast de referencia en castellano para innovación turística, inteligencia artificial y Web3. Y si quieres estar al día de todas estas temáticas aplicadas al sector turístico, suscríbete a la newsletter semanal gratuita. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos con el episodio de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Hospitalidad Emprendedora. Hoy vamos a hablar con Javier de EthiWaste, una solución que hace meses que estamos siguiendo. La verdad que nos parece muy interesante cómo están innovando. Así que, sin más preámbulo, vamos directamente. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias Albert por la invitación y a todos los que nos escuchan. Antes de entrar en saber un poquito más qué estáis haciendo y que me cuentes cómo os estáis aplicando la IA, yo creo que vamos a ver bastantes cositas interesantes en el episodio de hoy de sostenibilidad, de innovación, etcétera. No nos conocemos mucho tú y yo, entonces no te tengo muy localizado. Sí que te he visto, estábamos comentando ahora, que te vi en un evento del Barcelona Travel Hub en Barcelona, en el Gallery Hotel, que por cierto fue mi casa durante 3 años, estuve trabajando ahí, así que la conozco bien. Pero cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria brevemente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Has estado siempre ligado al sector turístico? ¿Vienes de otro background? ¿Cuál es tu trayectoria? Mira, he estado siempre ligado al sector turístico, pero hasta llegar a EthiWaste no he empezado a trabajar con él. Al final yo soy canario, no puedo ocultarlo, ni siquiera disimularlo por el acento que tengo. Y sí es que es verdad que las personas que nacemos en esta tierra sentimos que el sector turístico es parte de nuestra vida, ¿no? Al final crecemos en el medio, por así decirlo. Si bien yo estudio administración y dirección de empresas y me voy a Italia a trabajar al finalizar, me voy a trabajar principalmente en desarrollo de proyectos europeos vinculados al desarrollo rural, que es mi otra gran pasión. Vuelvo, entiendo que la sostenibilidad no debe ser un añadido, sino que debe ser el eje transversal sobre el que se formen y se desarrollen las empresas. Y lo que hago es que estudio un máster específico en sostenibilidad aplicada a la gestión empresarial en Galicia. Después de eso, empiezo a trabajar en Subilabs, que es el primer fondo de inversión de impacto de España. Empiezo a trabajar allí como analista de startups y buscando soluciones y apoyando al equipo para desarrollo de startups que, como digo yo, más allá de ser rentables económicamente, también contribuyan en algo a la sociedad o al planeta. Y a partir de ahí sí que he empezado siempre a compaginar con consultoría en sostenibilidad, consultoría en innovación, muy enfocada siempre al desarrollo rural, a la sostenibilidad y también al sector público. En uno de esos programas y una de las empresas justamente con las que hacía consultoría, me llegaron con mis actuales socios ahora en EthiWaste, que ellos sí que tienen un background de más de 10 años comercializando tecnología para el sector hotelero y me comentan que tienen una idea, que existe una necesidad en el mercado vinculada, ahora hablaremos más en profundidad, al desperdicio alimentario y que necesitaban o estaban buscando a alguien que les aportara ese background más desde del acompañamiento, de la consultoría, del conocimiento también en el sector de las startups y en sostenibilidad para conformar un equipo de trabajo que no solo ofrezca tecnología, sino que también acompañe a los clientes y más a las cocinas, que es nuestro principal target, a lograr un objetivo mayor, que es acabar con el desperdicio alimentario. Así llego yo hasta donde estoy ahora y bueno, esta ha sido un poco mi vida. Ujú. O sea, que la sostenibilidad siempre ha sido ahí un pilar clave en tu carrera. Decías ligada al mundo rural. ¿Concretamente el desperdicio alimentario era algo que veías o que surgió con EthiWaste? ¿O tuviste algún momento que dijiste, aparte ¿no? de tus socios que tenían esa idea, era algo que tú ya habías visto que era un problema grave o hubo algún momento clave o hablando con ellos que dijiste, ostras, sí, esto es algo que tenemos que solucionar? La realidad es que no. Es decir, la realidad es que para mí el desperdicio alimentario era una problemática conocida, pero como podría ser cualquier otra vinculada a la sostenibilidad. De hecho,
vengo de familia hostelera y bueno, mi padre fue durante muchísimos años maître en hoteles de 5 estrellas gran lujo, entonces conozco la problemática, conozco la casa y también quizás por eso siempre había tratado de alejarme del sector turístico, pero es un sector tan pasional que yo creo que acabas volviendo a él. Entonces la verdad es que el desperdicio alimentario, como te comentaba, es una cuestión que ellos observar, que no observé yo, pero que una vez conozco el problema, como se suele decir, me enamoro del problema y no de la solución, porque es verdad que el desperdicio es una cuestión que nos afecta a todos. Es una cuestión que a nivel ambiental es un problema tremendo. Al final se destinan muchísimos recursos en el sector agrario, pero también en el del transporte y también en las cocinas a un producto que al final acaba en la basura. Y también es un problema económico, después hablaremos de ello, para el sector hotelero, pero para cualquier industria vinculada a la agroalimentación. Y siempre destaco que es un problema que también nos afecta como sociedad. Al final hay muchísimos agricultores, que yo vengo de familia agricultora, mis abuelos lo han sido, y muchísimos trabajadores del sector hotelero que dedican muchísimas horas de su día a cocinar productos que acaban en la basura. Mm. Eh, y es una reflexión que no se hace tanto como debería. Y bueno, entraremos un poco más, pero me gusta eso que comentas. ¿Crees que es también debido a una falta de conciencia del cliente? Porque mi, mi punto de contacto más cercano con esa realidad fue en Canarias, precisamente en Lanzarote, que estuve trabajando en un resort 3 años, del 2012 a 2014, y es verdad que recuerdo el buffet, que ahí ya me dirás si es solo buffet o hay otros puntos, pero para mí es el buffet, ¿no? Donde el desperdicio. Y era increíble ver cómo se ponían esos platos que parecía la Torre de Pisa, que decías, pero si es que no te lo vas a comer. Pero bueno, pero lo he pagado y me da igual, ¿no? Y faltaba esa conciencia. Bueno, creo que tengo varias preguntas, vamos a a ir bajándolas. Primera, ¿crees que ha habido una evolución en eso? ¿Que hay más conciencia por parte del cliente? Que antes era, lo he pagado y me da igual que se vaya a la basura, y ahora ya tiene un poco más de conciencia, ¿o aún hay camino por trabajar ahí? Hay camino por trabajar, pero sí que estamos evolucionando. Estamos evolucionando como sociedad en general. Yo creo que hemos pasado no solo en el desperdicio de alimentos, hemos pasado de una sociedad que persigue la abundancia, ¿no? Y que Mm, todo debe de estar con sentimiento de abundancia constante, también quizás porque generaciones anteriores a nosotros han tenido mucha escasez. Entonces yo creo que eso es pura sociología. Pero cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer. Al final, el modelo de buffet, que es con el principal con el que nosotros trabajamos, obviamente tiene que mantener una oferta amplia y el cliente debe ser consciente que la gran virtud del buffet es la variedad de alimentos que puedes consumir y no la cantidad. Y yo creo que ese es el cambio de conciencia que hay que plantear. Sí es verdad que hay hoteles que ya comentan a sus clientes que están empezando a tomar medidas para reducir el desperdicio. Hay muchos clientes que también preguntan qué se hace, ¿no? O mm, cómo se evita el desperdicio en los bufetes. También existe esa conciencia, aunque como siempre suele suceder, esto va por barrios, es decir, depende mucho de la nacionalidad, depende mucho de la edad y depende mucho también del target y del hotel. Es decir, hay hoteles que por su naturaleza atraen un cliente más que busca más la abundancia y otros que buscan quizás otras cuestiones. ujú. Yo yo con el buffet te reconozco que tengo un problema, que es que me genera ansiedad. Veo tantas cosas, veo tanta comida, tantas opciones que me gustan, que es como no sé qué elegir. Al final, casi que intento no ir a buffet para evitarme esa ansiedad de ver con qué empiezo, ¿no? Como estoy cogiendo esto, ay, me estoy perdiendo lo otro. Pero bueno, sí, yo creo que a lo mejor esos clientes, ¿no? Que también sienten algo así, quieren ponerse un poco de todo, pero como dices, es cierto que cada vez se va mejorando un poco más. Lo que hay un dato que leí, no sé si dónde lo comentaste, pero lo he estado leyendo antes de la entrevista, que que te quiero preguntar un poco más, porque estamos hablando de buffet y me viene resort, ¿no? O sea, no sé si en teoría hablamos sobre todo de resorts, sería el En principio sí, es decir, principal. es verdad que nuestro target principal son los resorts, si bien ya estamos trabajando también con hoteles algo más pequeños, estamos empezando a trabajar también en el sector MICE y también con supermercados. Okey.
Y en hoteles leía este dato que decíais que de media un hotel tira más de 100.000 euros en comida al año. ¿Cómo es eso? Sí, Me parece un dato, vamos. sí, sé que parece un dato alarmante, ¿no? Y además que muchas veces parece irreal. Hablamos de hotel resort, ¿no? Entonces hablamos de hotel resort que ofrece todas las comidas, ¿no? Entonces, Mm. cuando tú realmente coges esos 100.000 euros, ¿no? Y lo divides entre los 365 días al año que está abierto, ¿no? El desperdicio, la cantidad de dinero no es tanta. Es decir, un hotel puede estar tirando, dependiendo del hotel, en el orden de 200 a 500 kilos. Grandes hoteles resort en todo incluido pueden llegar incluso a 1 tonelada de alimentos. Ostras. Pongámosle el precio que considere el oyente a la hora de escuchar este podcast, si un 3, un 4, un 5 estrellas, ¿no? Pero que el precio por kilo siempre va a estar por encima de los 4 euros y puede llegar hasta 7 y 8 euros, ¿no? Sin tener en cuenta muchas veces la mano de obra. Bueno, pues que hagan los cálculos y verán que en muchas ocasiones esos 100.000 euros se quedan incluso cortos. Ujú. Sí, claro, son números que parecen muy grandes, pero que si los vamos dividiendo por días, por servicios, al final es verdad que ¿qué cara pone cuando vas? Porque imagino que será una de vuestras armas, ¿no? Y cuando vais a un hotelero, decir: "Oye, ¿sabes que estás perdiendo esto, estás tirando este dinero?". ¿Qué cara pone el hotelero? ¿Se lo cree? ¿Es consciente? ¿Ya es consciente? ¿O le hacéis vosotros, ser consciente de esa realidad? Hay los 2, existen los 2 perfiles. Está el que es consciente y que prosi y pero que precisamente por eso se acerca a nosotros, porque saben que tienen un problema y quieren ponerse manos a la obra para resolverlo. Pero también es cierto que hay, otros hoteleros que no son tan conscientes de ese problema. Al final, el desperdicio ha existido siempre. La cuenta de resultados siempre ha salido positiva. Entonces, al final nosotros le hablamos a muchos, a otros no, de un coste que ellos asumen que tienen que tener. Mm. Entonces, ahí es donde empieza el cambio. También es cierto, y esto siempre lo decimos nosotros, la cocina es probablemente una de las partes fundamentales de cualquier hotel y es probablemente uno de los sitios que menos visita la dirección. No es una crítica, ¿eh? Yo creo que es una reflexión en el sector. Se baja poco a cocina, hay excepciones y al contrario, que hay hoteles que apuestan mucho con la gastronomía, pero por norma general se baja poco a cocina, entonces suele ser unas puertas que se abren poco y que saben poco qué es lo que sucede dentro de ellas. Mm. Cierto, estaba pensando ya mentalmente en mi experiencia y me cuadra también, es verdad que es como un departamento que va un poquito aparte, ¿no? Que no se le tiene esa cierto, sí, sí. Em, Estaba pensando ahora que estamos hablando de desperdicio y tal, pero no hemos hablado qué es lo que ofrecéis, ¿no? Para entender realmente cómo, ahorráis o cómo mejoráis o hacéis que los hoteles, desperdicien o ahorren en desperdicio de comida. Para mí, ha habido siempre una solución, eh, una una ayuda, que es, vuelvo a mi etapa, por ejemplo, en Lanzarote, era nosotros veíamos, ¿qué ha sobrado esta noche? Ha sobrado, pimiento rojo, calabacín, berenjenas y tal, y arroz. Mañana tenemos un arroz con con calabacín, pimientos y berenjenas para el comedor de personal, ¿no? Era siempre ir reaprovechando esa comida para el personal. Pero bueno, bromas aparte, ¿cómo hacéis vosotros? ¿Qué solución aportáis? ¿Qué hace FeeWaste para solucionar eso? Nosotros desde Freeways partimos de varias premisas, ¿no? Una es que el desperdicio es un problema económico, ya hemos hablado de las cuantías. Dos, el desperdicio y mejorar su gestión, mejora la gestión operativa en cocina, y esto es una cosa que a veces no es tan clara, pero sí que es fundamental. Y tres, la normativa. Es decir, hay dos normativas, 2 leyes que son fundamentales para entender esta problemática. Uno es la normativa sanitaria. Como por todo es sabido, aquella comida que sale de cocina hacia afuera y que por tanto está expuesta en el buffet, está expuesta a contaminación cruzada, está expuesta a una serie de patógenos y por tanto, salvo que tengan mantenedores y cumplan ciertos criterios, que no se rompa la cadena del frío y demás, todo el alimento que sea la bufeta a priori debería de ser, desperdiciado.
Esa es una normativa que afecta a todo el sector hostelero y que es fundamental. Y otra ley que ya se aprobó este año, pero que hasta abril del 2026 tiene el sector para ponerla en marcha, es la ley contra el desperdicio alimentario, que lo que hace es obligar a todas las grandes cocinas, a todos los supermercados, al sector agrícola, al sector agroalimentario, a disponer de un plan de prevención del desperdicio alimentario y a medir el desperdicio alimentario. Entonces, este es el terreno de juego en el que nosotros jugamos, Alberto. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vale. Nosotros lo que hemos es desarrollado una solución, un software de desarrollo propio para medir, para facilitarle a cualquier cocina que mida el desperdicio de alimentos en cualquier eslabón, da igual cómo. Nosotros disponemos de un hardware que es una pesa vinculada a una pantalla para que la gente que nos escucha tenga una imagen mental. Y lo que hacemos es que al finalizar cada servicio o durante el servicio, realmente antes de tirar un alimento a la basura, se identifica, se selecciona qué alimento se va a tirar y se vierte en la basura. Esa es nuestra solución. Eh, Esta solución se puede utilizar para medir el desperdicio del cliente, para medir la comida que sobra en buffet que se tira, el desperdicio en el comedor de personal o incluso la comida que se reaprovecha, que esto también sucede. Es decir, yo hay ciertas elaboraciones que al final no he consumido, pues quiero saber cuánto me ha sobrado para el próximo miércoles, cuando tenga la misma rueda de menú, saber que si tengo 400 clientes me sobran siempre 3 bandejas, ¿no? Pues oye, pues igual entonces me tengo que hacer una y no tengo que hacer tres, por si acaso. Esa es la solución a nivel operativo. Nosotros en la identificación del alimento nos diferenciamos del resto del mercado en tanto en cuanto nosotros no utilizamos inteligencia artificial por imagen para la identificación de los alimentos. No lo utilizamos por varios motivos. Nosotros internamente hacemos pruebas y valoramos hasta qué punto es útil, ¿no? Y hasta qué punto es coste beneficiosa para el cliente. Mm. Lo que hemos, lo que hemos evidenciado es que en torno al 40% de los alimentos el reconocimiento por imagen no los reconoce. Entonces ya estamos perdiendo una información valiosísima, que es el 40% de los alimentos. Además, el consumo de recursos que emplea la visión por inteligencia artificial tiene un impacto ambiental que para nosotros contradice éticamente el trabajo que realizamos. ¿Qué sentido tiene hablar de reducción del desperdicio alimentario si para ello utilizo una tecnología que quizás pueda llegar a consumir más recursos de los que estoy salvando, ¿no? Entonces, eso también para nosotros es importante y quiero que salga en la reflexión porque se habla mucho de inteligencia artificial, pero es verdad que la de imagen consume una cantidad de recursos ingente. Y en tercer lugar, nosotros no dejamos de estar ayudando a reducir el peso o la basura que se genera en un hotel. Por lo tanto, es fundamental tener una tecnología que sea muy fiable en cuanto al dato y que tenga un coste muy adaptable a cualquier realidad. Esos son los tres motivos por los que nosotros conformamos este modelo de negocio. Entonces, nosotros, claro, cualquier cliente nuestro tiene su rueda de menú. No sabe cuánta carne tira, sabe exactamente cuántos solomillos a la pimienta tira el miércoles por la noche. Y eso sí que nos permite, no a nosotros, sino sobre todo a los jefes de cocina, a identificar qué platos están funcionando más y cuáles están funcionando menos, cuánto está siendo la sobreproducción en bandejas diarias, eh, qué platos tiene sentido ofertar en un mes de enero y cuáles tiene sentido ofertar en un mes de julio, porque las ruedas de menú deben ser más adaptativas de lo que son hoy en día y otra serie de cuestiones. Entonces, nosotros con toda esa información que pueden ver en tiempo real, también les hacemos un informe mensual con los highlights, es decir, con los puntos críticos que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier acción. Y por otro lado, también acompañamos e implementamos el plan de desperdicio alimentario con expertos en el sector. Ujú. Has tocado varias cositas que vamos a ir parando y analizando porque me gusta. Además, has abierto un pequeño debate y me gustaría entrar ahí. Em, Primero, como para que todo el mundo que nos esté escuchando o viendo entienda bien, es una báscula en la que se pone encima pues la bandeja con las sobras, ¿no? Lo que se vaya a tirar. Y entiendo que en la pantalla, manualmente, el cocinero o cocinera indica, pues selecciona qué está tirando, ¿no? Y todo eso se va guardando, esos datos que son con los que se toman las decisiones.
Vale, comentabas que no tenéis inteligencia artificial para leer las imágenes. Em, ¿Crees, quitando la parte de coste y la parte de sostenibilidad, que ahora entraremos ahí, a nivel de rapidez, es rápido para el cocinero o cocinera? ¿Tú crees que es más o menos igual de rápido? ¿O estáis perdiendo velocidad para seleccionar qué tipo de alimento está escogiendo? El proceso, gracias por hacerme esta pregunta, Albert, que es nimia en cuanto a la realidad, pero es verdad que operativamente a la gente le preocupa, ¿no? No, es decir, la rapidez es la misma, se tarda aproximadamente lo mismo, y obtienes datos de mayor calidad. ¿Por qué? Argumento, no porque sea el producto con el que nosotros salimos al mercado, es decir, bueno, en primer lugar hay 2 posibilidades, se puede pesar por bandeja o se puede pesar directamente al cubo. Pesar directamente al cubo es mucho más rápido, si bien es cierto que también tiene un margen de error mayor. Porque a las 10 de la noche, cuando se está acabando el servicio, quizás la persona que sea la encargada de recoger, pues bueno, si no está bien formada, no está bien concienciada y no hay una operativa muy concreta, puede generar un pequeño margen de error. Pero bueno, la velocidad es la misma, por varios motivos. En primer lugar, el tiempo que se tarda en colocar una bandeja delante de la cámara para que éste lo identifique, es el mismo tiempo que se tarda en seleccionar qué alimento es el que se está pesando. Esa es el argumento claro, sobre todo porque al la persona que está realizando el pesaje solo aparece en la rueda de menú de ese día, obviamente, y solo aparecen los platos de ese día. Y además nosotros tenemos una serie de cuestiones dentro del software que son muy internas, que permiten ir muy rápido e incluso que los platos aparezcan tal y como se recogen habitualmente. Es decir, tal modo que la operativa va a la necesidad del cliente. De hecho, nosotros nos quedamos 3 días, durante todos los servicios con el equipo de cocina, acompañándoles y mejorándoles para que la operativa sea mucho más ágil y adaptarla a sus necesidades. Eh, Somos mucho más que tecnología, por eso también, porque para nosotros el servicio es fundamental, la cocina es importante, el personal de cocina, a veces no está lo valorado que debería. Y nosotros nos esforzamos también porque se sientan acompañados y porque entiendan que es una problemática que tenemos que abordar común. Mm. A nivel de velocidad, te he hecho esta pregunta que no la teníamos ni pactada ni nada, ¿eh? Que eh, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mi percepción es esa, porque es cierto que ahora mismo con la inteligencia artificial aún estamos en ese punto en el que hay cosas que no son más rápidas con IA. Aunque pensemos en general que sí, ¿no? Nosotros que nos dedicamos sobre todo a formar en inteligencia artificial, cómo aplicarla, tal, hay casos en los que nos vienen, ¿quién opinaría? Bueno, espérate, que tampoco, para este caso concreto hay soluciones que funcionan mejor todavía, que no es que todo tenga que tener inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ejemplo, los agentes tipo el operator de ChatGPT, que muchas veces se pone de ejemplo, es que ahora te puede reservar un vuelo, ahora te puede reservar el hotel, tal. Me gustó que leí hace poco, no sé quién lo compartió, pero compartía como, qué bien, tengo un agente que me permite hacer lo que yo puedo hacer en 5 minutos, él me lo hace en 1 hora y se equivoca más que yo. ¿No? Entonces, estamos todavía en ese punto a veces que para algunas cosas hay que saber para qué. Para cosas, para algunas tareas, unos procedimientos, sí o sí hay que poner inteligencia artificial y generativa ya, pero que en otras aún tenemos que balancear y sí que me gusta traer este debate a la mesa. Y Por aquí, sí, de hecho, le voy a robar una frase que siempre dice Jordi, que es uno de mis socios. La inteligencia artificial llegará y se utilizará muchísimo, ¿no? Sobre todo también por imagen. Si bien es cierto que lleva un proceso de aprendizaje. Cada buffet cocina y cada cocina cocina de una manera. La salchicha de pollo y la salchicha de pavo, para que sea capaz de diferenciarlo en inteligencia artificial todavía queda tiempo, todavía. Y si encima esa salchicha lleva salsa, no te quiero contar cuánto tiempo puede llevar para que aprenda. Y a la hora de mirar costes, a la hora de mirar si el plato gusta o no, esos datos son, fundamentales, fundamentales. Por eso nosotros siempre hemos tenido claro que es más importante la calidad del dato que el efecto guau de la tecnología. Em, Además, otra cuestión,
Cuando con nosotros llegamos a la cocina, es verdad que añadimos un proceso y lleva un tiempo al verte. Es decir, nosotros lo tenemos medido, nunca más de 10 minutos. Cuando se está trabajando bien operativamente, se acerca a los 5 minutos por servicio, lo que se destina a la medición del desperdicio. Em, si dedico 5 o 6 o 7 u 8 minutos en un servicio es para obtener los datos reales y para poder tomar decisiones, no para estar 1 año y medio midiendo para que la inteligencia artificial sea capaz de aprender y después ayudarme a tomar decisiones, ¿no? Nosotros siempre decimos una cosa, que es que el día que un hotel lleve con nosotros 3 años y no haya conseguido reducir su desperdicio, incluso 2 años, y no haya conseguido reducir sus desperdicios y siga contando con nosotros para ver si le ayudamos, es que quizás hay un problema en el hotel. Porque FE Waste nace para ayudar a reducir el desperdicio. Probablemente después en muchos hoteles se quede como herramienta de control, ¿no? Y para evitar desviaciones. Pero el grueso se tiene que abordar el primer año y medio. Mm. Ahora entraremos en qué pasa después, ¿no? Hemos visto cuando se mide, cómo identificamos, tal. Luego vamos a entrar en qué pasa con esos datos. Pero antes de eso quiero entrar en algo que has mencionado también de final de turno, ya tengo ganas de plegar, una cocina, has dicho que es un departamento que a veces dirección no entra mucho, tienen pues ese, ¿cómo decir? Ese ambiente propio, ¿no? Dentro de un hotel, tienen su propia para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿cómo vas y convences a un equipo de cocina que está ocupado, que tiene a veces prioridades, para que tome esos 5 minutos, aunque sean 5 minutos, para medir los desperdicios, para que hagan formaciones? Porque entiendo que hay que hacer unas mínimas formaciones al principio, ¿no? Al final, cuando implementamos alguna nueva tecnología o algún nuevo proceso, hay que invertir un mínimo tiempo para optimizarlo. ¿Cómo les convences? Bueno, al contrario de lo que podamos pensar, es una herramienta que los cocineros valoran y que los jefes de cocina valoran muchísimo. Igual que es importante tener los escandallos, igual que es importante tener gestión de stock, al final también es importante tener gestión de lo que se acaba tirando. Yo siempre pongo este ejemplo, que es que ninguna industria se permitiría, pensemos en una industria automovilística, que al finalizar el día fabrica 3 coches que acaban en la basura. Esto es lo que ocurre ahora en los hoteles y en el sector hotelero. Y la cuestión es que ahora mismo en el sector hotelero no saben ni que hay 3 coches que están acabando en la basura. Simplemente saben que hay coches que por una cuestión u otra no se aprovechan. Sé que el símil es un poco exagerado, pero es la realidad, Ujú. es la realidad. Es verdad que la cocina tiene unas dinámicas diferentes a las de la industria. Entonces, ¿cómo convencemos al personal y al equipo de cocina? Bueno, primero la formación, tú lo has dicho, Albert, para nosotros es fundamental. Y nosotros no damos formación en el uso de la herramienta, damos formación en la gestión de la sostenibilidad y el desperdicio vinculado a las cocinas, formación barra concienciación en función de lo que se contrate y sacamos al personal fuera de la cocina. Eso sí que lo hacemos fuera de la cocina. Para entender cuáles son las problemáticas, para entender cuál es la dinámica y la operativa diaria de cada hotel. Cada hotel es un mundo y nosotros tratamos de asimilar y de conocer bien cómo es la operativa en esa cocina. Y por eso también la formación es fundamental. Una vez dada la formación, nosotros nos quedamos e implementamos con el jefe de cocina y con responsable de alimentos y bebidas y responsable de sostenibilidad. Ese es el comité con el que nosotros trabajamos y con ellos decidimos cómo queremos empezar y hasta qué detalle se quiere empezar a medir, cómo se quiera incluir en la operativa, etcétera. Y a partir de ahí, lo que comentaba anteriormente, nosotros nos quedamos 3 días durante todos los servicios con el equipo acompañando. Entonces, todas esas cuestiones permiten que no se sientan solos, permiten también ganar cierta confianza, ya no solo con los responsables de cocina, sino también con el personal de base Ujú. y sobre todo ponérselo muy fácil porque realmente, salvo alguna excepción que creo que no existe, normalmente cuando nosotros nos vamos, todo el equipo de cocina entiende que es una dinámica, que es un proceso más, que eso no es mentira, pero que es una dinámica bastante sencilla. Y luego esto queda fuera de vuestro alcance, pero ¿sabes si los hoteles lo incentivan? Es decir, una vez que vosotros implementáis, que al final es una solución sostenible y que va a tener un impacto económico,
¿Sabéis si alguno de los hoteles incentivan al personal, son KPIs para que les sirvan en sus bonus o algo así, ¿no? Como una manera de incentivar. Ahí es cierto que queda fuera de nuestro alcance y muchas veces de nuestro conocimiento, Albert. De hecho, nos gustaría muchas veces saber que si hay esa serie de incentivos, pero sí es cierto que muchos responsables de cocina, muchos responsables de alimentación y bebida, tienen parte de su sueldo ligado al ahorro que puedan obtener en compras, ¿no? Entonces, claro, aquellos hoteles que reducen efectivamente el desperdicio, automáticamente reducen su gasto en compras. Y eso sí que nos consta que de varios clientes nuestros que han reducido su, no sé si si ha terminado redundando en el equipo, pero sí que sabemos que han reducido sus gastos en compra significativamente. Ujú. Un impacto directo. Vale, vamos al siguiente paso, porque ahora quiero saber qué pasa con esos datos. Porque vale, tenemos ya todos los datos, está muy bien medido, pero vale, ¿qué hacéis con esos datos? Tenemos todos los datos de cuántas salchichas de pollo, cuántas salchichas de pavo, los martes, los miércoles, el día 15. ¿Qué pasa con todos esos datos que recogéis? ¿Cómo los convertís en insights? Toda esa información la tiene disponible en tiempo real, todos los responsables del hotel, ¿vale? Lo que les permite sobre la marcha muchas veces de un día para otro tomar decisiones, ¿no? Y a ver, los desayunos, por ejemplo, con un servicio razonablemente homogéneo a lo largo de la semana, pues los primeros días se reduce mucho el desperdicio en desayuno porque eh, rápidamente se dan cuenta de que alimentos están sobrando de más, ¿no? Que se están produciendo de más. Y eso lo ven ellos en tiempo real. Como sabemos que esto no es suficiente, porque muchas veces los equipos de cocina tienen que atender muchísimas cuestiones, nosotros les generamos un dashboard, a medida con toda la información detallada para que lo puedan visualizar en cualquier momento y además un informe mensual. Un informe mensual en el que ahí ya no le damos solo datos, sino también información. Información del tipo en el desayuno atiende a estas 3 tipologías de alimentos que son los que más desperdicio están generando. Oye, automáticamente ya el jefe de cocina es consciente, vale, es cierto, los martes quizás estoy sacando una bandeja de más y no lo tenía contemplado. Son ese tipo de cuestiones las que nosotros vamos abordando con ellos mes a mes. Además, hacemos consultorías trimestrales o a demanda, si nos lo solicitan, en el que ya sí que nos sentamos con la cocina y empezamos a tomar decisiones y acompañarles a analizar esos datos de forma efectiva. Ujú. Y ese es nuestro plan estándar. Ahora ya estamos trabajando en nuevos proyectos, uno que sugerirá recetas, ¿no? Que acompañará a los jefes de cocina en la sugerencia para nuevas recetas basadas en el histórico, y también estamos ya trabajando para desarrollar una operativa que permita la predicción del desperdicio basada en la tipología de huésped, no solo en la época del año, sino también en la tipología de huésped. Esos son todos nuevos avances e innovaciones que vamos introduciendo y que se van haciendo a la demanda, aunque operativamente lo que más termina funcionando siempre es sentarnos con cocina e identificar cuáles son los aspectos que se tienen que mejorar. Lo que nosotros nunca haremos es decirle a un chef que lo que tiene que cocinar, porque hasta ese día estaremos dentro de la cocina. Al día siguiente estaremos fuera, porque además realmente ellos son los que tienen el conocimiento, nosotros solo les apoyamos. Entonces, estáis trabajando, he comentado, en predicción. Entiendo, por ejemplo, ver predicción a nivel de nacionalidades, tipo de clientes, segmentos y ver Correcto. qué alimentos ¿lo habéis empezado? ¿Habéis hecho algún piloto o algo? ¿O es algo que estáis? Estamos justamente en esa fase. Estamos justamente en esa fase, así que pronto tendremos novedades. Ok. Iremos viendo porque me da curiosidad ver si hay alguna cosa. Seguro que sale algo que rompe los esquemas, creo, no sé, de que con algún tipo de cliente, que tenemos algo como muy estandarizado, ¿no? Para tal cliente, esto. Y luego a lo mejor vemos los datos nos demuestran que no, que no hace falta. Sí, mira, No es una ni es algo. tengo una anécdota, bueno, tenemos muchas, ¿no? Pero hay una anécdota. Te voy a contar dos. Una, para todos los profesionales del sector de la hostelería que nos escuchen, atención al pan. Nosotros nos hemos asustado cuando hemos visto el desperdicio de pan que se genera en muchos hoteles, ¿no? Alimento que al priori tú dices, el pan, pues sí, pues se genera muchísimo desperdicio. Y otra, una anécdota más concreta, se presupone que hay ciertos platos calientes que hay ciertas nacionalidades que consumen a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, por ahí. Igual un cocido en el mes de julio creemos que gusta, igual no, ¿eh?
No puedo adelantarles más información porque me equivoco y hay gente que lo consume, ¿no? Pero es verdad que hay muchas ruedas de menú que aún conservan cierto tipo de alimentos que son mucho más propios del invierno, pensando que también son demandados en verano y no. Claro, yo que a veces veo esos buffets que digo: "Ah, es muy completo", pero ¿quién se va a meter esto a las 8 de la mañana con 35 grados? Es que, ojo, ¿eh? Pero bueno, ya estaremos atentos a ver qué extraéis de ahí, porque ya te preguntaré, me da curiosidad. Vale, quiero ir un poco ahora por otra línea, porque Effiwaste, ¿cuándo nació? ¿Cuándo empezasteis? Sí. Nosotros empezamos desarrollo finales del 23, y Okey, empezamos con el sí, 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 sobre poco tiempo, sí es cierto. muy reciente, 2 años. Sí. Sí, no nosotros siempre decimos que nos ayudamos porque no nos instalamos en la cocina hasta febrero del 24, que O es sea, cuando en año y medio, si no me equivoco, he leído que estáis en 15 cadenas hoteleras. correcto. Sí, 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 sí. ¿Cómo se crece así? ¿Cómo crece así una startup en año y medio? No sé si habéis estado en aceleradoras, en algún programa, comunidades de emprendedores. ¿Cuál ha sido el camino para crecer así tan rápido? Siempre lo comento, hemos crecido rápido, aunque desde dentro siempre queremos más, ¿no? Y siempre no nos parece poco, aunque siempre entendiendo que las dinámicas del sector son más lentas que en otros sectores. Es decir, la toma de decisión en un sector como el turístico se alarga más que en otros sectores porque influye mucho la temporada, influye mucho la estación, hay una serie de factores que hacen que el crecimiento deba ser más paulatino, no tan rápido. Bueno, cuento el viaje. Empezamos con una cadena hotelera canaria, a la que estamos eternamente agradecidos, que es Adrián Hoteles, que nos abren sus puertas y nos dicen: "Aquí estamos para trabajar en lo que ustedes nos propongan". Entonces, empezamos el primer piloto en febrero del 24, y a partir de ahí, empezamos a ser acelerados por varias aceleradoras, en la nave del Ayuntamiento de Madrid, por el Food Innovation Hub también del Ayuntamiento de Madrid. Ellos somos vencedores del Demo Day de la nave. Somos vencedores también de la Startup Mayor Impacto Ambiental en Madrid Impacta. Nos incluimos también donde tú nos conociste, Albert, en mi programa de aceleración del Barcelona Travel Hub, del gremio hotelero. El Basque Culinary Center también nos selecciona como una de las startups para testear en su lab, en su restaurante de innovación en Donosti. em, y mucho más. La verdad es que no hemos parado en ese sentido porque siempre hemos entendido que es una solución que debe darse a conocer. Estamos en fase de divulgación, estamos en fase de concienciación. Siempre recuerdo a Virginia, que fue mi primera jefa en Subilabs, que dice: "Ninguna startup puede educar a nadie porque el tiempo que tardará en educar le hará morir antes", ¿no? Educar es muy caro, educar es muy lento y nosotros hemos ido un poco a contracorriente y hemos tenido que hacerlo. ¿Cómo se crece? Escuchando. Escuchando al cliente, escuchando al cliente. Es la única receta que me atrevo a dar. Porque cada vez que nosotros empezamos con un nuevo cliente, incluso cuando estamos con visitamos a clientes que ya llevan tiempo, tratamos de hacer mejoras. Probablemente, un cliente que lleve con nosotros más de un año sabrá que hemos cambiado muchas dinámicas, hay otras que creemos que se deben conservar porque funciona, pero escuchando, moviéndonos mucho, estando de gira, como te comentaba anteriormente, como si fuéramos músicos. Hay que viajar, sí. Hay que viajar, y abriendo mucho los oídos al cliente y tratando de acompañar y de solucionar y no de imponer. Y en esa escucha que comentas, ¿te viene a la cabeza alguna mejora del producto o un nuevo enfoque que le dierais, que fue como: "Ostras, esto es momento eureka, hemos hecho un cambio aquí de gracias a esa escucha"? Mira, nosotros estamos empezando en el sector de los supermercados porque nos lo pidieron, no porque lo quisiéramos. Otra cadena de supermercados, de Canarias nos dice: "Oye, esto de los supermercados igual también generamos desperdicio, ¿podemos adaptarlo?". Y bueno, pues ya estamos ahí trabajando con ellos. Después está otro producto que hemos sacado, que nos está funcionando muy bien, que es el etiquetado digital de buffet. El etiquetado tradicional siempre se ha hecho con papel,
y todas las mañanas tiene que tener una persona en la persona del buffet cambiando las etiquetas. Bueno, nosotros es una herramienta que conocíamos anteriormente, pero que sabíamos que en el mercado se podía todavía mejorar e innovar. Entonces le hemos desarrollado otro software y vinculado a ese etiquetado digital específico, de tal modo que ya los clientes pueden tener los dos dispositivos, el mismo menú con las dos herramientas y lo tienen totalmente integrado. De tal modo que vamos generando que el chef tenga que utilizar menos interfaces, menos dashboard, un solo software y que además la información se actualice en tiempo real. Siempre que mencionan etiquetas digitales, me viene a la mente Damià, que es contacto común, Damià Font, del Hotel Acapulco Lloret, porque recuerdo cuando me empezó a decir que realmente tenían impacto y era algo que para mí no me imaginaba que pudiera suponer un ahorro tan impactante en horas del personal, y luego una mejora también de cara al cliente, ¿no? Ya que menciono a... Bueno, sí. Estamos jugando con este software. Pronto lanzaremos alguna novedad para que los clientes lo sepan, pero nos va a permitir ayudar a reducir el desperdicio y el etiquetado, con alguna integración que estamos desarrollando y que pronto lanzaremos. Ok, lo seguiremos. Digo, iba a decir, ya que menciono a Damià, como sé que estáis con él haciendo un piloto, que de hecho fue Damià que me dijo, hey, ¿conoces? Digo, sí, os conozco y nos puso en contacto. ¿Qué estáis haciendo con Damià? Cuéntame algo más de ese piloto. Em, con Damià lo conocimos, bueno, ahora si te digo te engaño, no recuerdo dónde lo conocimos, pero con ellos Las giras ha ido por la gira ha sido de la ciudad, muchas ciudades. por muchas ciudades, exacto. Con ellos y con Marmirada Proximity Solutions nos dimos cuenta de que además nosotros lo conocimos, identificamos ese problema sobre todo en el Basque Culinary Center. Cuando nosotros trabajamos con ellos en algún evento, nos dimos cuenta del gran desperdicio que se genera en los eventos. Entonces, identificamos esa necesidad, otra parte de esa escucha activa, ¿no? Que el sector de maíz genera mucho desperdicio por unas dinámicas que si quieres después entramos. Em, entonces, nacemos con esa problemática y sale una convocatoria de proyectos europeos específicos para el sector maíz, BeFuture. Entonces, nos presentamos para desarrollar o para adaptar nuestra herramienta al sector de los eventos. Al sector de los eventos. Entonces, de la mano del Lloret Convention Bureau, que también nos da soporte, hemos presentado este proyecto conjunto en el cual vamos a desarrollar, y ya hemos participado en 2 eventos, medición de desperdicio alimentario en sector maíz, en diferentes eventos de diferente naturaleza. Y a partir de ahí, lo que haremos es, por un lado, adaptar el software para su uso en eventos y, por otro, elaborar una guía de buenas prácticas para la reducción del desperdicio en el sector de los eventos turísticos. Por lo tanto, que estará disponible a priori a finales de año y que estamos trabajando con Damià de la mano. Interesante, porque nosotros justo este año hemos empezado a realizar eventos con Hospitalidad Emprendedora, que también hemos hecho una ruta, Hospitalidad Emprendedora en Ruta, nos ha llevado a 3 destinos y es algo que estamos viendo sobre todo por la falta de confirmación de asistentes a última hora, el mismo día, gente que viene y no te había dicho que venía, gente que no viene a última hora y te había confirmado que sí, y es verdad que, o gente que se tiene que ir antes del cóctel, tal. Y es cierto que a menor escala, ¿no? En pequeñito, porque hemos hecho 3 eventos pequeñitos, pero es cierto que si me pongo a pensar, uno de los puntos clave ha sido el desperdicio en los eventos, el desperdicio alimentario, así que sí, Al final, lo seguiré. siempre viene menos gente de la que tú esperas, punto uno. Segundo, te viene un comensal que no conoces su origen, no conoces su procedencia, por lo tanto no conoces sus gustos y por lo tanto es muy difícil anticipar, incluso adaptar el menú. Y Intolerancias, alergias también. correcto, no sabemos qué gustos tiene, no sabemos si tiene intolerancia, lo que tú comentas, no sabemos ni siquiera la naturaleza. Muchas veces el menú de un evento lo deciden 2 personas que son las organizadoras y muy en base al precio y a lo que ya te viene preestablecido, ¿no? Te dan a elegir varios menús Claro. y tratas de buscar el que tenga mejor encaje. Entonces, para los que trabajamos en datos es muy difícil hacer predicciones y es muy difícil
hacer estimaciones. Ujú. Iremos siguiendo a ver cómo va ese piloto. Vamos arrancando ya la recta final del episodio. Para quien nos esté escuchando, hotelero, hotelera, que tiene este problema de desperdicio alimentario en su hotel, em, y sin vender EfiWaste, ¿qué consejo? O sea, antes de empezar a implantar EfiWaste, ¿qué consejo le darías que podría poner en práctica mañana mismo y empezar a trabajar esa parte? ¿Qué podría hacer de manera fácil? Vale, bajar a las 9:30 de la noche aproximadamente o a las 10 en función de, o incluso 10:30, ¿no? En función del hotel. Cuando se cierra el servicio de cena, bajar y comprobar, no hace falta pesarlo, comprobar cuánta comida se tiró. Con que baje un día, yo creo que puede hacerse una idea de la magnitud del problema. Una vez te das cuenta de ese problema, es empezar a concienciar, entre comillas, al equipo de cuál es el problema, entender muy bien por qué se está generando ese desperdicio, porque muchas veces es política de empresa, eh, y a partir de ahí empezar a tomar medidas. Es decir, es fundamental medir y conocer bien el desperdicio, pero simplemente con ser consciente de la problemática y entender el por qué puede estar sucediendo, que eso se habla, el propio personal de cocina que trabaja, el personal de línea, te podrá decir algunos tips por los cuales ellos consideran que se está desperdiciando comida. Ya te empieza ya son 2, 3 acciones muy sencillas que te van a empezar a ayudar a reducir. Mm. Cuando dices que algunos es por política de empresa, ¿es que se fomenta, que tal y como está montado, da que haya ese desperdicio? ¿O cómo? A ver, en cierto modo, cuando un cliente me viene a un hotel y exige unos estándares de calidad, Ujú. y la persona que va a comer al buffet, cuando está cerrando el buffet, tiene el mismo derecho a tener la misma variedad de alimentos que el que acude cuando está abriendo buffet, ¿no? Esa Eh, la mentalidad de eso y la abundancia que decíamos antes, ¿no? Correcto. Eso implica una gestión de la operativa en cocina, de las elaboraciones, del cómo se muestra el producto, de qué producto se muestra, ¿no? De cuándo realmente me toca reponer y cuándo no. Toda esa serie de dinámicas que la gente que trabaja en cocina y en buffet lo conoce bien. Implica que si tú quieres mantener de cara al cliente la misma imagen de buffet al finalizar el servicio que al comenzar el servicio, obviamente vas a desperdiciar más. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en eso para, sin perder la calidad y sin que el cliente perciba escasez, cómo se puede mantener esa variedad? Es uno de los grandes efectos. Ujú, sin duda. Javier, la verdad que me ha encantado charlar contigo. No sé si te has quedado con ganas de decir algo más, algo que quieras compartir de este año, casi 2 años que lleváis con el proyecto, alguna cosa que no te vaya sin dejarte nada dentro, algo que quieras compartir o has dicho todo lo que querías decir. Sí, seguramente se me quedará algo, pero se me quedará cuando dejemos de grabar. Es lo que Me hace. daré cuenta de ese momento. Pero bueno, simplemente comentar que desde FreeWaste, estando aquí en Hospitalidad Emprendedora, hemos emprendido porque hemos entendido que hay un problema y que nosotros tenemos la capacidad para ayudar a las cocinas a resolverlo. Hemos entendido también que la tecnología es fundamental, pero en un sector como el turístico las personas más. Por lo tanto, para ayudar a reducir el desperdicio, para mejorar la operativa en buffet como estamos haciendo nosotros con el etiquetado digital, o incluso para implementar soluciones de compostaje dentro del sector hotelero que nosotros también tenemos, lo más importante es la cultura de empresa, lo más importante es la formación, la concienciación y el trabajar en un propósito común. Que la medición del desperdicio, que la mejora de las operativas en cocina, que cualquier innovación que se haga, incluso el intraemprendimiento, debe de pasar inexorablemente por un trabajo con el equipo de cocina, con el equipo de marketing, si es en marketing, para, para cambiar esa concepción. Una vez entramos en una cocina y entendemos y vemos que ese cambio de mentalidad, de que es un cambio positivo, de que el equipo está implicado, todo va a funcionar mucho mejor. Por lo tanto, simplemente hacer hincapié que
que cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera implementar un cambio que implique una tecnología, que implique un cambio de proceso, que antes que eso se plantee si va a ser un cambio más de personas. Ujú. Genial. Y si quieren saber algo más sobre Feedways o quieren contactar contigo, ¿dónde les mandamos? Sí, nos pueden ver a través de nfcwaste.com, a través de la web. Pueden contactarnos por correo, por teléfono. Estamos en muchos sitios. Tenemos sede en Cataluña, tenemos sede en Canarias, también tenemos oficina en Madrid. Y nada, lo que nosotros decimos siempre, cuando quieran, estamos abiertos a tener una reunión. Y una cosa que es lo que más nos gusta a nosotros, que es que visiten uno de los hoteles que ya trabaja con nosotros para que entiendan cómo podemos ayudarles a reducir el desperdicio, a implementar los planes de prevención del desperdicio y a gestionar más eficientemente el buffet con el etiquetado. Genial, Javier. Pues muchas gracias, mucha suerte y nos vemos probablemente de gira por alguna ciudad, esperemos este año. Muchísimas gracias, Albert, por también darnos espacio y a todos los que nos escuchen, que también en casa, antes de tirar un alimento, piensen en el viaje que ha tenido que hacer ese alimento y todas las personas que han trabajado para que esa comida llegue a nuestras manos. Pues con eso nos vamos. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete. Hasta la próxima.